Llega a mis manos la cámara EZVIZ C6N, una cámara de vigilancia inteligente que nos va a proporcionar más seguridad tanto de día como de noche en nuestra casa y sin sacrificar el diseño. Calidad-precio muy buena con un montón de funcionalidades. Hola, soy José Manuel Ramírez y os doy la bienvenida a Más que Teclas, el canal de tecnología para todos los públicos. Acaba de entrar en casa la nueva EZVIZ C6N, una cámara de vigilancia IP con unas prestaciones muy interesantes de las cuales vengo a hablaros con detalle. Así que nada, si queréis saber cómo es esta cámara, no os perdáis el vídeo. Bueno, pues ahora que ya habéis visto el unboxing, ahora que ya sabemos lo que nos vamos a encontrar en la caja, es hora de hablar de las principales funcionalidades y características de esta nueva cámara EZVIZ C6N. Una cámara de interior con resolución 1080p Full HD que se ve muy bien tanto en condiciones de plena luz como en absoluta oscuridad de noche. Hablando de noche, comentaros que cuenta con una visión nocturna inteligente con un alcance de hasta 10 metros. Esto es así gracias a unos LEDs de infrarrojos muy avanzados que nos permiten conseguir ese gran alcance de visión. Si me permitís, antes de seguir hablando de la cámara EZVIZ, me gustaría que os suscribierais al canal de YouTube. Sé que muchos de vosotros veis mis vídeos y no estáis suscritos y a mí me ayuda muchísimo una suscripción al canal. Con lo cual ahora es un muy buen momento para pulsar el botón suscribirse de forma que pueda seguir ofreciendo contenido de calidad para vosotros. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. Una cámara que anula los puntos muertos gracias al ángulo horizontal de 340 grados. Y a un ángulo vertical de 55 grados. Esto, sumado al gran angular que tiene, no hay rincón de la habitación que se le escape. Esta cámara permite la detección de objetos de movimiento y también el seguimiento de los mismos. Con lo cual, si tenemos esa función activa desde la aplicación, si en un momento dado pasa una persona por delante de la cámara la va siguiendo y gracias a los 360 grados de ángulo de visión, pues prácticamente no la pierde de vista en ningún momento. Otra cosa chula es la fotografía 360 grados. Nosotros podemos indicar desde la aplicación que tome una fotografía 360 grados de la habitación. Y una vez que la cámara tenga esta fotografía tomada, desde la propia aplicación podemos desplazarnos por la misma, tocar en un punto de esa foto de 360 grados y la cámara dirigiría su atención a dicho punto. Permite audio bidireccional, es decir, incorpora un micrófono y un altavoz interno que nos permiten utilizar la cámara como intercomunicador. En ese caso, con la aplicación del teléfono móvil, nosotros, por ejemplo, si estamos fuera de casa, podríamos estar hablando con la gente del interior de la casa sin ningún tipo de problema. Además, con un audio bastante bueno y sin corte. La gente de EZVIZ también vela por nuestra privacidad y si en un momento dado no nos interesa que la cámara esté grabando o nos esté observando, la podemos poner desde la aplicación en modo suspensión y a partir de ese momento la cámara deja de captar la imagen, velando así por nuestra privacidad. Y por último, si queremos grabar lo que la cámara está viendo, EZVIZ nos permite con esta cámara 3 modos distintos de grabación. Lo podemos hacer a través de una tarjeta microSD de hasta 256 GB que se puede incorporar en lo que es el frontal de la cámara.
También lo podríamos hacer a través de una suscripción de pago a la nube privada de EZVIZ. Y una tercera vía muy interesante es gracias al protocolo RTSP que incorpora esta cámara y que permite la transmisión en tiempo real hacia cualquier dispositivo que soporte dicho protocolo. Esto es, podríamos utilizar un servidor NAS, por ejemplo en mi caso de QNAP, para conectarnos a una dirección URL y gracias a una contraseña que nos aparece en un código QR que nos genera la propia aplicación de EZVIZ, podríamos controlar la cámara desde la propia aplicación de nuestro servidor NAS y hacer que las grabaciones vayan directamente a dicho servidor. Esto lo que nos hace es tener prácticamente una capacidad totalmente ilimitada de almacenamiento de grabaciones y con varias cámaras EZVIZ poder construir un sistema de videovigilancia de forma económica. Bien, y antes de pasar a hablar de los puntos a favor y puntos en contra de esta cámara, ronda de preguntas. Sé que muchos de vosotros estáis atentos a este tipo de cámaras y me habéis preguntado en varias ocasiones sobre las mismas y voy a intentar aclararos las dudas más frecuentes. La primera pregunta es si esta cámara utiliza batería y no, esta cámara no utiliza ningún tipo de batería, es decir, va todo el rato conectada a la corriente eléctrica a través del adaptador AC que incorpora en el paquete. Otra pregunta es si se puede ver desde fuera de la red de nuestra casa. La respuesta es sí. Nosotros, al tenerla enlazada con la aplicación del teléfono móvil de EZVIZ, la podemos controlar bien a través de la wifi de casa o bien a través de otra wifi o datos móviles o donde queramos, con lo cual la podríamos controlar desde cualquier sitio del mundo. Otra pregunta que me soléis hacer es cuánto tiempo podemos grabar con esta cámara de forma continua en la tarjeta microSD. Bueno, antes de nada comentar que hace grabaciones en bucle, es decir, cuando se queda sin espacio en la tarjeta microSD va borrando las grabaciones más antiguas para tener espacio para las grabaciones más nuevas. Con respecto al límite, si activamos la grabación continua desde la aplicación, yo he hecho pruebas y con una tarjeta microSD de 64 GB podemos tener las grabaciones de los últimos 7 días de cámara. Esto es, si ponemos una tarjeta microSD de 256 GB, que es el máximo soportado, podríamos tener una grabación continua de hasta un mes. Además, en la aplicación nos permite seleccionar el día de grabación que queremos y desplazarnos por una línea temporal desde ese día para ver en ese momento qué es lo que ha ocurrido en la estancia. La pregunta de si se va la wifi sigue grabando, la respuesta es que sí, porque la grabación se almacena de forma local en la tarjeta microSD y no es necesario wifi para realizar dicha grabación. La wifi simplemente es para poder ver las grabaciones de la cámara. Otra pregunta que me soléis hacer es si esta cámara tiene alarma, es decir, si tiene un altavoz que sirva como bocina para caso que esté activa, si entra alguien o detecta un movimiento, empiece a chillar, entre comillas. La respuesta es sí. Esta cámara tiene un altavoz, no tal vez muy potente como otras EZVIZ que he probado aquí en el canal, pero más que suficiente para ahuyentar a los amigos de lo ajeno. Y por último, otra pregunta es si funciona con los asistentes Google Home, Alexa y HomeKit. Con respecto a HomeKit, ni esta cámara ni ninguna de las actuales de EZVIZ lo soportan, con lo cual no la podemos integrar dentro de lo que es el ecosistema domótico de Apple, pero sin embargo sí que está soportada tanto por Google Home como por Alexa. De hecho, en mi caso tengo un altavoz con pantalla, un Echo Show 5 de Amazon, y en un momento dado le puedo indicar a Alexa que por favor me muestre la imagen de esta cámara. Echo, muéstrame Carmen. Vale. Y la puedo visualizar al instante en dicha pantalla del altavoz Echo Show 5. Bueno, y ahora como siempre os voy a comentar qué es lo que más me ha gustado y lo que menos me ha gustado, en este caso de la EZVIZ C6N. Me ha gustado mucho la calidad de construcción de materiales que tiene y el diseño. Es muy fácil de emparejar con la aplicación del teléfono móvil, cosa que en otras cuesta mucho más trabajo. En esta ocasión simplemente es escanear un código QR de la pantalla del móvil con la cámara y automáticamente se hace el emparejamiento. La aplicación del teléfono móvil es una delicia, muy sencilla, muy minimalista y sobre todo muy fácil de usar para aquellas personas que no están muy relacionados con este tipo de tecnología. Otra cosa que me ha gustado es que el motor es muy silencioso, es decir, nosotros cuando la movemos de forma horizontal o vertical prácticamente no se oye nada. He tenido otras cámaras que he probado aquí en el canal que despiertan hasta el vecino cuando se mueve. No tiene ningún retardo, es decir, la imagen prácticamente
prácticamente en tiempo real. En algunas otras cámaras que he probado tiene un pequeño desfase y esto es un inconveniente porque podemos llegar tarde a una situación inesperada. La aplicación permite el control de varias cámaras al mismo tiempo, es decir, podemos estar viendo lo que pasa en varias de las habitaciones de casa en las que tengamos una cámara EZ-Viz. Además, los modelos de cámaras pueden ser totalmente diferentes y esta aplicación serviría de pequeño sistema de videovigilancia. Y por último, otra cosa muy chula es que incorpora un puerto Ethernet RJ45 que nos permite conectarla directamente a la red cableada de casa. Esto es un plus ya que la conexión por cable siempre es más estable que por Wi-Fi y en muchos casos puede ser que nos interese dicha conexión. Bueno, y el único pero que le he encontrado es que el seguimiento automático de objetos que os comentaba anteriormente solo lo hace de forma horizontal, es decir, el movimiento vertical no lo tiene contemplado. Entonces, por ejemplo, una persona trepando en vertical llega un momento que se pierde de lo que es el ángulo de visión de la cámara. Bueno, y la pregunta del millón, ¿la recomienda o no la recomienda? Pues si queréis una cámara sencilla con un buen diseño y no demasiado cara, es una cámara totalmente recomendable. La podéis utilizar como vigilabebés, para añadir seguridad en casa, para montar un sistema de videovigilancia en una pequeña empresa, es decir, para un montón de cosas. Os voy a dejar en la descripción del vídeo los enlaces de compra por si queréis haceros de una. Bueno, pues nada más, si os ha gustado el vídeo dale un me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil. Y estar atentos porque muy pronto volvemos con otro vídeo muy interesante para vosotros. Hasta entonces, un saludo.